Bien, y ahora continuamos vía Zoom con el señor Eduardo Telles. Él es actuario matemático con una maestría en finanzas, certificado CPP por ASIS Internacional. Cuenta con 40 años de carrera en el sector bancario y en la industria farmacéuticas globales. Ha trabajado para empresas como HSBC, Merck y Liomont. Fue coordinador académico para la certificación CPP y APP de ASIS en el Instituto Gaudí de México. También presidente de Transport Asset Protection Association, TAPA, de México y presidente de Business Consulting Firm BCF. Los dejo ahora con el señor Eduardo Telles. Bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias. Qué gusto estar con todos ustedes y más sabiendo que les voy a platicar un detalle personal. Déjenme, creo que hay un eco aquí y probablemente sea por mi causa. Es que tengo aquí abiertas varias computadoras. Espero que con eso se controle ya. Les decía que les quería contar algo personal y esto es que el amor que tengo por Costa Rica es muy grande porque ahí pasé mi luna de miel. Hace más de 25 años en el Arenal rentamos un 4x4 y paseamos por todo ese hermoso país. Ahora sí que la consigna era ir de costa a costa y lo logramos. Dicho esto, entonces es un honor para mí que nos hayan invitado. Muchas gracias. Y vamos a platicar ahora de algo mucho más aterrizado. Yo soy completamente operativo. Actualmente me estoy encargando de distribuir toda la vacuna de AstraZeneca que se está fabricando en México hacia todo Centro, Sudamérica y, por supuesto, mi país, México, desde donde estoy transmitiendo para ustedes. Dentro de lo que se está haciendo aquí, estamos produciendo diariamente en promedio 1 millón de vacunas. Si quieren ponerlo en dinero, estamos hablando de 50 millones de dólares diario en valor de mercado, de venta, que van transportados en un solo camión. 50 millones de dólares en colones. Ustedes son mejores que yo en eso. Yo calculo que debe ser algo así como 30,000 millones de colones. Eso es lo que diariamente estamos embarcando en camiones y eso es lo que estamos protegiendo. No solo hay que protegerlo desde la fabricación, sino también mientras está almacenado, mientras se está transportando, ya sea a un segundo almacén en donde se hace la cuarentena, o bien hacia el aeropuerto, subirlo a los aviones, solo en una ocasión en barco, y llegando a destino, ver que llegue hasta nuestro cliente final. Pero antes de continuar con esto, algo que es muy importante para todos nosotros en este quinto simposium es su seguridad. Así que, por favor, chequen dónde está la salida de emergencia más cercana a ustedes, observen el auditorio. Si están en casa, si están en oficina, estén pendientes, por favor, de dónde está su salida de emergencia y de si suena alguna alarma o por alguna razón tienen que evacuar. Muy bien, entremos en materia. Hasta ahorita, las dos excelentes ponencias que antecedieron hablan de la situación que existe y ahora yo me voy a permitir ya ser muy puntual en qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que está fallando y por qué estamos teniendo los malos resultados. Aquí muchas veces voy a hablar de México, otras veces voy a hablar de Centroamérica, de Sudamérica y unos casos muy específicos de Costa Rica que seguramente son del conocimiento de todos ustedes. Entonces, lo primero que debemos de hacer es administrar el riesgo. Pero para administrar el riesgo, primero vamos a conocer a qué nos estamos enfrentando. ¿Qué es lo que ha sucedido hasta hoy? Será nuestro punto número 1. ¿Qué hemos hecho para controlarlo? Y básicamente todos ustedes están de acuerdo que la tecnología hoy en día es muy buena.
Las máquinas difícilmente se equivocan. Las máquinas hacen su trabajo diario, sin descanso y puntualmente, pero el problema está en el ser humano. Y finalmente daremos algunas conclusiones. Bien, ¿qué ha sucedido hasta hoy? Contrario a lo que todo mundo pensaríamos, el delito de robo en carga se concentra en 10 países en Europa. Y con excepción del Reino Unido, que ha visto disminuido su robo, pero eso es por el Brexit, perdón, por el Brexit. ¿Qué es lo que trajo el Brexit? Que numerosos transportistas del continente que querían ir a la isla ya no lo pueden hacer porque cambiaron las reglas de licencia y de permisos de funcionamiento de los camiones. Entonces, ahora toda esa mercancía no puede entrar al Reino Unido hasta que no se cumplan las condiciones legales para esos choferes y esos camiones. Esto ha llevado a un desabasto, no serio, pero sí que ha impactado a grandes cadenas como la de hamburguesas más famosas del mundo, se me olvidó el nombre, McDonald's, gracias, como McDonald's o los grandes supermercados que han visto reducido el número de mercancías que están llegando. No va a haber escasez, no va a haber hambruna, pero sí es un problema que tiene que resolver el Reino Unido, que no sé si lo habían medido o no. Cuando todos creíamos que gran parte de sus insumos llegaban por mar, resulta que no es así. Llegan por tierra a través de camiones. Y ahí tienen ustedes las estadísticas de cómo están los países en cuanto a el robo de mercancía. Caso muy particular merece Italia, que a pesar de que su número de robos para los que suceden en Centro, Sudamérica y muy particularmente en México parecieran insignificantes. Sin embargo, sacando la proporción de cuántos embarques hacen ellos contra el número de robos, son probablemente el país europeo en donde más robo de mercancía sucede. Y en ese porcentaje superan a México. Y miren que ya es decir algo que superan a México. Entonces, ahora, cosas que ustedes seguramente conocen, hechos relevantes que apenas sucedieron hace 3 días, el pasado 31 de agosto. En una nota en Teletica se habla de que sacaban contenedores escaneados y los llenaban de cocaína. Se dieron golpes contra estas bandas, se hicieron detenciones en los alrededores de las APM Terminals. Debo de decir que en México tenemos al menos una APM Terminal que conozco perfectamente. Más adelante hay una fotografía de ella y que sus procedimientos, la forma en que llevan las cosas está bien. Como dije hace rato, la tecnología funciona y tienen lo más avanzado instalado. ¿En dónde está el problema? El problema está en las personas. Se confirmó que se detuvieron sospechosos de 2 organizaciones de narcotraficantes, en donde una vez que un camión ya estaba escaneado, lo movían a una zona en donde no hay cobertura tecnológica y lo llenaban con cocaína. Una vez hecho esto, el camión era regresado perdón, estoy dándole para atrás. Una vez hecho esto, regresaban el tráiler y como ya había sido pasado por los escáneres, entonces ya lo embarcaban o hacían el procedimiento necesario para subir la mercancía al barco. El problema de todo esto no está en los equipos tecnológicos. El tema está en que la gente que conoce cómo es la operación
Ellos son los que saben cómo y por dónde cometer estos delitos. Y básicamente toda la mercancía, o bueno, la gran cantidad de la mercancía que sale de estos puertos va hacia Europa, y que es en donde se está requiriendo esa droga. ¿Cómo podemos, qué medidas debemos de tomar para reducir esto? Más adelante lo vamos a ver. Y antes de ver cuáles son esas medidas, tenemos que entender que cuando pasaba el camión 2 veces por el escáner, en teoría, se veía que no traía carga ilícita, pero porque ya estaba alterado el sistema para que así sucediera. Este martes pasado, el 31 de agosto, y sigo hablando de información sacada de Teletica, la Policía de Control de Drogas detuvo a 10 empleados de la terminal de contenedores, 2 exfuncionarios y 2 contratistas externos de la empresa. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo 15 allanamientos en Limón, y ahorita vamos a ver en qué otros lugares hay en la costa tica. Y aunque el artículo dice que exportaban droga aparentemente hacia Europa, lo cierto es que todos esos barcos iban dirigidos para allá. Sigo dándole para atrás. Entre los detenidos figuran operadores de grúas que sabían cómo manejar los contenedores y dónde ponerlos para que fueran supervisados y controlados, y al llegar a destino también agentes aduanales y agentes de carga en el destino cumplieran su parte del negocio para poder introducir esta mercancía ilegal en Europa. ¿Eso qué significa? Muchas veces se habla de que México, gran traficante de drogas, sí, sí lo somos. Están los más grandes traficantes del mundo. Digamos que sí, los más grandes traficantes del mundo identificados. El mundo de tráfico de drogas en Asia, en países como Afganistán y esa región, es muchísimo más alto. Lo que sucede es que esas drogas no llegan o en muy mínima cantidad a los Estados Unidos. Y aquí Estados Unidos es quien emite las estadísticas y da la información que ellos tienen sobre estos cargamentos. Eso no exime que en México se cometan muchos ilícitos en donde están inmiscuidos transportistas, agentes aduanales y, por supuesto, oficiales y autoridades. Sin embargo, sería tonto no entender y que Estados Unidos no reconozca que allá sucede lo mismo. Allá existen los transportistas que están llevando esa mercancía hacia los consumidores, y también si un agente aduanal mexicano lo dejó pasar hacia los Estados Unidos, allá hay un agente aduanal que también se está haciendo de la vista gorda para que entre esa mercancía y circule en territorio norteamericano. Lo mismo sucede con los embarques que salen de Costa Rica. Si bien es cierto que hay personal involucrado tanto en las terminales como en las autoridades y transportistas, también en Europa lo hay. Entonces, cuando se habla de que los centroamericanos, los sudamericanos y los mexicanos somos grandes cárteles de droga, sí, sí lo somos, pero allá también lo hay. Allá existe la distribución. Esta es una fotografía del puerto APM en México, nada más para que se den una idea de cómo está diseñado. La verdad es muy bonito. Y como les decía, no solo fue en Limón en donde actuó la Policía de Control de Drogas, sino también en Los Cocos, en Villa del Mar,
en Pacuare Nuevo, y hoy en la mañana estaba leyendo más información sobre otros lugares en donde hubo operativos, pero pues ya no había tiempo para cambiar mi presentación. Y además, toda esta información ustedes la conocen mejor que yo. En este caso es de CR Hoy la información, y ustedes pueden tenerla de primera mano en su país. Muy bien. ¿Quiénes están involucrados? ¿Sí? Transportistas, sí, agentes aduanales, sí, funcionarios públicos, pero también grandes personalidades que a través de sus influencias o de su presencia hacen cambiar de parecer a las autoridades, ya sea con favores económicos o bien presentaciones personales, digámoslo así. Pongamos, por ejemplo, que Eduardo Telles va a festejar los 15 años de su hija, y me encantaría que un jugador como Andy Furtado llegara a la fiesta con su esposa, a lo mejor con sus hijos, y se comportara conmigo y con mis invitados como si fuera un amigo de siempre. Eso es algo que también venden los artistas y los futbolistas. No estoy diciendo que este sea el caso, simplemente son ejemplos de lo que sucede. Es muy conocido que a veces se invitan artistas, no para que canten, no para que sean parte del show, sino simplemente para que lleguen un par de horas a sentarse y le den vista a nuestro evento. En este caso, a este jugador se le está investigando por participar aparentemente en la contaminación de esos contenedores. Esta es en España, esta imagen es de España, y nada más es ilustrativa de las cantidades de clorhidrato de cocaína que salen de Costa Rica, y usualmente los puertos de entrada son en el Reino Unido, que es el mayor consumidor. Recordemos que quienes consumen este tipo de drogas no es la gente pobre, no es el humilde que con trabajo si saca un salario mínimo o dos, son la gente que tiene un excedente. La gente pobre se droga con solventes, con pegamentos, ese tipo de cosas. Entonces, si quisiéramos nosotros trabajar en conjunto, me refiero a las áreas de seguridad, con las autoridades de salud de los distintos países, tendríamos que voltear en vez de hacia la salud pública, hacia la salud privada. Y finalmente, esta es una muestra de cómo cómo esconden la droga en el clorhidrato de cocaína en las cargas. En este caso, el ejemplo es en pulpa de banano, que iba a ser exportado hacia Donegal. Muy bien, con esto terminamos los eventos recientes el pasado martes 31 de agosto, en donde se dio a conocer esta información. En realidad, los artículos que leí no decían cuándo fue hecho esto, cuándo tuvo lugar, pero fue hecho público el pasado martes. Otra forma en la que también en los buques se lleva droga, y esta es una noticia de enero, no es tan reciente como la anterior, es en donde, como ustedes saben, los buques tienen que nivelarse para no hundirse dependiendo conforme van cargando, tienen que inundar compartimientos, y con agua es como hacen que se mantenga a flote. Muy bien, pues en esos lugares es en donde también meten la droga. Entonces, realmente en una nave tan gigantesca, con tantos compartimientos, con tantos lugares en donde usualmente la gente no entra, poder controlar qué va ahí o qué no es prácticamente imposible. Piénsenlo de esta manera. Piensen en el tractocamión, en su tractocamión favorito, la marca que sea, Peterbilt, Kenworth, el que ustedes crean, y que tenga camarote.
sería prácticamente imposible entrar al camarote y revisar todo lo que hay adentro para ver si no hay droga escondida. ¿Hay aparatos para hacerlo? Sí. Y una vez más, regresamos a la tecnología. Y la tecnología no falla. Lo que falla es el ser humano. Entonces, con todo esto, lo que podemos ver es, podemos determinar 4 tipos de delito relacionados con el transporte de mercancía. La primera es la de suplantación, ya sea que hay una suplantación de la autoridad en donde un ejecutivo del gobierno, cualquiera que sea su puesto, vamos a decir, un guardia que está en una aduana, es suplantado por un delincuente, o bien son infiltrados, es decir, la aduana contrata gente que trabaja para el narco y que son los que están ahí en la entrada dando acceso a los vehículos cargados con droga. También el destinatario. En México es común, por ejemplo, con el medicamento, que es en mi campo de experiencia en estos momentos, en donde, por decir algo, nosotros importamos 100 cajas del producto A de Inglaterra. Y a la hora de venderlas en México nos encontramos con que no hay 100, hay 200 cajas en el mercado. ¿Por dónde entraron las otras 100? Muy bien, pues es una suplantación de destinatario, porque en teoría nosotros somos los únicos que podemos importar esos productos. Sin embargo, hay empresas, en México hubo un caso muy famoso de un chino llamado Shen Li Yegon, en donde él durante muchos años hizo la importación de sustancias precursoras para cortar la cocaína, no para producirla, para cortarla, y lo hacía a nombre de grandes farmacéuticas. Y fue apenas hace unos 12, 15 años que el gobierno se dio cuenta, entre comillas, y detuvo a esta persona. En su casa, en uno de los barrios más lujosos en la Ciudad de México, tenía suficiente dinero para pagar la deuda externa de Costa Rica. Con eso les digo todo. También hay la suplantación del conductor o propietario del camión, del contenedor, de la embarcación o de la aeronave. También se utilizan vehículos gemelos. Esto se ha dado, por ejemplo, en asaltos bancarios, en donde la sucursal bancaria está esperando el camión recolector blindado para que se va a llevar el dinero, y llega un camión, hace la recolección tal cual como si fuera el original, se va con el dinero y a los pocos minutos llega el camión que es real, y a la hora de preguntar por el dinero, no, pues es que te lo acabas de llevar, no, pues yo voy llegando, yo estoy apenas aquí, no, ya vinieron tus compañeros, se lo llevaron. Eso es un vehículo gemelo. Y finalmente la suplantación de escoltas, la escolta de los camiones que van custodiándolo, en donde en México es muy común que la transportación de mercancías de cierto nivel lleve un vehículo escolta custodia. Y también, si las empresas no están pendientes y tienen la información exacta, fotografías, placas, identificaciones de quiénes van a venir por la mercancía, los han llegado a suplantar. Eso no significa que no sea fácil suplantar un vehículo. Es decir, si están utilizando una Toyota Highlander para custodiar mercancía, la empresa que da la custodia no es la única que tiene Toyotas Highlander. Hay por todo el territorio costarricense. Entonces, falsifican la matrícula, le sobreponen las placas a esa Toyota, falsifican las identificaciones, suponiendo que Eduardo Telles sea el que va a hacer la custodia. Se presenta alguna otra persona con una identificación que dice que es Eduardo Telles, le entregan el camión con mercancía para custodiar, y ya cuando van en ruta se roban el camión. Eso es suplantación. Hablemos ahora de la segunda gran variante, que es
complicidad. Complicidad se puede determinar cuando hay autorrobo, en donde los mismos operadores de los camiones, y esto se da también mucho en los camiones blindados, que se roban a ellos mismos, fingen un asalto, pero en realidad se están robando a ellos mismos. Cuando hay complicidad de los conductores, ese es un problema muy fuerte también, en donde, pongámoslo de esta manera, cualquiera de ustedes que sea conductor de un camión y están cargando teléfonos celulares, televisiones, medicamento, comida básica, productos básicos, papel de baño, lo que a ustedes les guste. Y llega Eduardo Telles y les dice, a ver, amigo tico, yo sé dónde vives, este es tu camión, tú circulas siempre por estas carreteras, tú siempre cargas en tal lugar, siempre llevas este tipo de mercancía. O te vuelves cómplice mío o te mato. Así de directos son. Entonces los conductores se vuelven cómplices de los delincuentes, no por gusto, sino por obligación. Y lo mismo sucede con las autoridades, lo mismo sucede con las policías. Piensen en un policía de la Guardia Nacional, de la Guardia Civil, de la Policía Federal, que está apostado en una carretera o en una población, la que ustedes quieran. Llega el narcotráfico, llegan los delincuentes y les dicen, te conocemos, tú vas a estar diario aquí, cualquier día de estos te matamos, a menos que cuando sepas que estamos robando, te hagas como que estás en el baño o como que te pusiste indispuesto o hasta te desmayaste o sentiste que te estaba dando COVID. El chiste es que la autoridad se vuelve también cómplice y repito, no siempre es por gusto. Muchas veces son obligados. Otros puntos de control son, de complicidad, perdón, son los puestos de control en donde paran los camiones para tomar sus alimentos, combustible, etcétera. Las mismas personas que trabajan ahí son las que dan información sobre tal o cual tráiler. Y finalmente, la complicidad de cualquier otro intermediario. ¿Qué es otro intermediario? Por ejemplo, nosotros, con lo que les decía de las vacunas, salen de la planta, se llevan a un almacén de DHL y de DHL ya se transportan a todo el mundo. Bueno, ese es un intermediario. No estoy diciendo que ellos estén incluidos, ¿no? Toco madera. Bueno, acá en México hacemos así, pensando que tenemos la cabeza hecha de madera. No hemos tenido ningún evento relacionado con la vacuna desde que la empezamos a fabricar aquí. Sí ha habido otros eventos. En la primera conferencia se habló de terrorismo y nos decía nuestro amigo conferencista que nosotros nada más teníamos el problema de narcotráfico, pero que ellos tenían narcotráfico y terrorismo. Siento decirle que desafortunadamente en Sudamérica, lugares muy específicos, en Centroamérica no tengo conocimiento de ningún caso, pero en México ciertamente hay terrorismo. Pero ese es otro tema que no vamos a tratar el día de hoy. Otra variante del delito es cuando se vuelve violenta, a través de intimidación. Todos, caballeros, damas, en este planeta, todas las personas tenemos un precio. Absolutamente todos. Para algunos podrán ser $1,000, para otros serán $1,000,000, para otros serán 10,000 millones de colones y para otros será un hijo, una madre. Todos tenemos un precio. Cuando se hace una variación de delito en donde se llega a la violencia, es porque nos han encontrado el precio. Puede ser a través de intimidación para hacer un asalto, un atraco, una extorsión o simplemente emocional, como les decía, a través de la amenaza hacia un hijo, a nuestra madre, a nuestra cónyuge, pero de alguna manera nos intimidan. También está el secuestro del conductor, en donde ponen a las empresas transportistas
en situaciones difíciles porque van a negociar para proteger la vida del conductor o no lo van a hacer. La decisión es muy difícil porque supongan la empresa en donde están trabajando ustedes. Si aceptan negociar, señores, ese es el fin. Les van a empezar a secuestrar a todos sus operadores para obtener un rescate. Si no lo hacen, pueden terminar con una vida humana porque no quisieron negociar. A cambio de eso, no les van a volver a robar un camión porque saben que que su empresa no paga secuestros. Pero entonces, esas son decisiones internas y son variaciones del delito que ustedes tienen que considerar dentro de todo este esquema. Y finalmente, cuando se vuelve contra el conductor o el propietario de la empresa transportista, de la empresa fabricante o la intermediaria que está moviendo la mercancía de un lugar hacia otro. Finalmente, hay una variación del delito que es muy sofisticada. Y esto se refiere ya específicamente al Internet de las cosas. IoT, como le llaman algunos, o IoT, como ustedes quieran llamarle, en donde ya se maneja la información. Recientemente en México, hace aproximadamente un mes, a varios grandes expertos, grandes gurús de la seguridad en México, yo no soy ellos, pero sufrí el mismo problema, pero grandes gurús de la seguridad en México, tanto privada como pública, senadores de la República, diputados, artistas muy conocidos, les fue hackeada su cuenta de WhatsApp. Y con ello obtuvieron toda la información que no se pueden imaginar, tanto de fotografías, desde las familiares hasta en condiciones muy raras. Todos sabemos qué tipo de información mandamos y recibimos por WhatsApp. Pues todo eso quedó expuesto. Vinieron, por supuesto, las amenazas de disclosure, de sacarlas a la luz pública si no se pagaba un rescate por ellas. En mi caso en particular, yo no pagué, perdí toda la información, pero estaba preocupado porque ahí uno le dicen, oye, mándame tu número de cuenta para depositarte dinero. Y le saca uno por WhatsApp la foto a la cuenta o a la tarjeta y se la manda. Ahí estaba todo eso. Entonces, eso ya es muy sofisticado, eso ya es delincuencia de muy alto nivel, entre comillas. En México, a través de estos colegas, les digo, grandes gurús de la seguridad, hicimos un rastreo y encontramos que venía de una prisión federal el ataque en el estado de Jalisco, y las cuentas a las que querían que depositáramos dinero, por supuesto, fueron bloqueadas, pero mandan a gente a la que le dicen, te doy $100 si vas, abres una cuenta a tu nombre y ya que la abras me das toda la información y tú te olvidas. Solo son mulas. Ellos no reciben más beneficio que cuando fueron a abrir la cuenta. Con la documentación, puedo decirles varios casos en los que por conseguir licencias, permisos de funcionamiento, permisos para transportar mercancía, para exportar, para importar, han falsificado la documentación. Y no se da cuenta la autoridad o la empresa nunca, y si lo hacen es varios años después, cuando ya no hay manera de echar para atrás. ¿Se puede saber quién hizo la falsificación? Sí, pero ya el daño está hecho. También el pseudorrobo. Fingir robos es una de las cosas más sofisticadas. Y finalmente viene lo sofisticado de lo sofisticado. ¿Qué es eso? Muchos de ustedes lo conocerán. Son las criptomonedas y la dark web. Eso es un tema totalmente aparte dentro de las variaciones del delito. Muchas de las operaciones que ya se hacen de narcotráfico y de las operaciones que se hacen cuando se embarcan productos en puertos costarricenses, mexicanos, panameños o de donde ustedes quieran hacia otros países, ya los pagos son en criptomonedas, ya no son en
en efectivo, en dólares. Eso va a acabar ya muy pronto. Y la dark web, para los de ustedes que tengan oportunidad de entrar en ella, tomen un curso. La tecnología es quien controla hoy la información. Particularmente en mi trabajo tengo acceso a una cuenta de varios millones de bitcoins con los cuales hago compras encubiertas en la dark web, ya sea de precursores químicos que necesito para fabricar medicamento, pero que ahí me los venden para fabricar bombas o gases para terrorismo, polvos, etcétera, o bien mis mismos productos los venden en la dark web y productos originales. Y entonces, para yo saber y rastrear qué producto es y para qué país lo fabriqué y cómo pudo llegar al mercado negro, tengo que hacer compras. Por eso es que tengo una cuenta en criptomonedas para poder operar en la dark web. Estas son las variaciones del delito. Muy bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que ha sucedido hasta hoy? Para nosotros, los humildes terrestres que trabajamos en seguridad empresarial, ¿qué implica esto? Pues que si me roban un cargamento, el pedido se duplica porque tengo que volver a hacerlo y tengo que volver a enviar. Entonces mis procesos se encarecen porque yo no puedo cobrarle al cliente doble porque tuve que hacer 2 veces el pedido del envío. A él no le robaron la mercancía, me la robaron a mí. Por supuesto están los costos, en donde si me roban un producto que estoy fabricando yo, entonces ahora necesito volverlo a fabricar. Entonces tengo que hacer turnos extras. Y si hablamos, por ejemplo, de la industria alimenticia o la industria farmacéutica o la industria de las armas, en México hace poco se robaron un camión cargado con cientos de miles de balas que eran custodiadas por el ejército mexicano. Se robaron ese camión. Independientemente de eso, mi punto es, yo tengo que volver a producir todo eso para satisfacer el mercado que me está exigiendo mi medicamento, mi alimento o las balas. Entonces, eso significa turnos extra. Por tanto, más costos. Y esto sin considerar si va a haber materia prima para fabricarlo. Entonces, una de dos, o aumento mis inventarios para que tenga materia prima por si me llegan a robar, o trabajo just in time y si me roban, tengo que esperar a que me vuelvan a mandar la materia prima desde la India, desde Brasil o de donde ustedes quieran para yo poder volver a fabricar ese producto que me robaron. Y hablando, por ejemplo, de materia prima, pocos nos enteramos, está en Noticias Abiertas, cualquiera de ustedes lo puede leer. Recientemente hubo una probabilidad de un gran desabasto de papel de baño en el mundo. ¿Por qué? Brasil, nuestros hermanos sudamericanos son líderes en la fabricación de la pulpa de papel para fabricar el papel de baño y también algunos lo fabrican ahí y otros exportan la pulpa hacia otros países. El problema no era la falta de esa materia prima. El problema fue que China empezó a demandar muchos buques y muchos contenedores para exportar productos durante la pandemia. Y entonces ellos estaban ocupando las embarcaciones. No había embarcaciones disponibles para sacar la materia prima de Brasil y llevarla a los países donde se necesitaba, ya sea el producto terminado, el papel de baño, o bien donde se fabrica papel de baño. Todo ese tipo de cosas, nosotros como gente de seguridad tenemos que estar al tanto. En un país como Costa Rica, en donde el transporte marítimo es muy importante, la gente de seguridad tenemos que fijarnos en qué está sucediendo globalmente.
No es solo que yo, si trabajo para una empresa costarricense, hondureña, nicaragüense, y todo sale a través del puerto de Callao o del que ustedes quieran ahí en Costa Rica, mi problema nada más es llevarlo ahí al puerto y ahí lo dejo ya. No, nosotros como ejecutivos de seguridad tenemos que ver para nuestras empresas ese tipo de problemas de falta de contenedores o falta de embarcaciones, porque si no, mi camión se va a quedar cargado en el puerto, a lo mejor expuesto a que se lo roben durante un tiempo indeterminado. Por supuesto, estamos hablando de costos ya administrativos y financieros. Luego viene la parte de seguros. Y aquí les voy a dar un gran tip, queridos amigos, y que es lo que más me ha funcionado en los últimos 3 años en cuanto a la seguridad farmacéutica. Cuando me piden que reduzca el número de guardias o reduzca el número de custodias o deje de comprar equipamiento electrónico tecnológico para la seguridad, yo les digo, vamos a hacer un trato. Yo estoy reduciendo el número de robos prácticamente a 0. Hablemos con la aseguradora y digámosle que cuánto nos va a reducir en la prima por que ya no tenemos robos. Porque estamos invirtiendo en tecnología, porque estamos invirtiendo en la gente. Y eso, señores, eso es el ahorro que va a aportar el área de seguridad, pero no voy a reducir elementos, no voy a reducir custodias y no voy a dejar de comprar tecnología para mantenerme a la vanguardia. Entonces, los seguros, queridos amigos, es una de las mejores herramientas que tienen ustedes para hacer ahorros. Después también viene la parte de los transportes. Cuando se roban un camión, cuando se roban un contenedor o un barco, ese camión detenido, ese contenedor detenido, está dejando de dar dinero, de reportar ingresos porque lo tiene la autoridad. Y a veces todos sabemos se tardan 15, 30 días, meses en liberarnos en lo que terminan las investigaciones. Nadie de nosotros quiere que eso suceda. No queremos camiones detenidos, no queremos ese tipo de problemas. También pone bajo la lupa a nuestros choferes y aquí sí acuso, no conozco muy bien la situación de choferes en Centroamérica, menos en Costa Rica, pero hasta donde yo sé hay un problema porque ya mucha gente ya no quiere manejar camiones. En México particularmente eso sucede porque los están matando. Cuando roban un camión se llevan al chofer, se llevan a los custodios y desafortunadamente a veces no regresan vivos. Y por supuesto todos los gastos indirectos del camión, porque cuando se lo roban, después normalmente aparecen sin llantas, se robaron las baterías, dañaron y se robaron la computadora, y todos sabemos que esas computadoras ahora ya a veces preferimos que aparezca la computadora y no el camión porque cuesta más que el mismo camión a veces. Y finalmente, las pérdidas de oportunidad, porque nuestro producto no llegó al mercado cuando debería. Si en particular los productos farmacéuticos no están en el estante cuando llegan ustedes al supermercado o a la farmacia para comprarlos y piden alguno de nuestros medicamentos y no hay, el tendero o el pharmacist, la persona que atiende en la farmacia, les va a sugerir un sustituto. Ahí estoy perdiendo un cliente. Eso no puede suceder. Y además, en la industria farmacéutica, si yo pierdo la cadena de custodia de un camión, para mí toda la mercancía es pérdida. Es decir, aunque la recupere, la tengo que destruir por ley. Entonces, en esta industria y en varias otras, no hay lugar para el error. Es no me deben de robar. Y por eso invertimos tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta tecnología. Muy bien. ¿Qué es lo que hicimos en esta empresa, en las farmacéuticas, en una de productos deportivos, la más famosa del mundo, que siempre ponen una palomita? ¿Qué es lo que hemos hecho con los principales productores de alimentos, de tanto materia prima, maíz, arroz, sorgo, trigo, puerco, ganado, como con producto terminado?
ya procesado para vender en los supermercados. Bueno, lo que hicimos fue un análisis de riesgo, en donde vamos a determinar qué es lo que vamos a aceptar, vamos a poner con una flecha verde, de que es un riesgo que no me importa el costo, que va a ocurrir sí, pero ahorita no me va a preocupar tanto, y así voy a ir hacia el bajo, el moderado, el alto y hasta el muy alto. Y entonces definir cuáles son los riesgos que tengo yo hoy en día, que son muy altos y que son los primeros que voy a atacar. Para valorar el riesgo, debo de considerar cuál es la probabilidad de que suceda y cuáles son las consecuencias si se llega a concretar ese riesgo. Entonces, debo de ver cuáles son los controles que voy a implementar. Hoy en día, la mayoría de las empresas trabajan como está el triángulo de la izquierda, con la punta hacia arriba y la base hacia abajo, en donde ponemos barreras blandas, podemos señalizaciones, capacitamos al personal, le ponemos este camión está rastreado por vía satélite, le ponemos cámaras, GPS, todo lo que ustedes quieran y, por supuesto, el EPP, el equipo que necesita el camión para que lo podamos monitorear. Y a las barreras duras, difícilmente o raramente le prestamos atención. Y ahorita vamos a hablar de las barreras duras, pero para eso lo que necesitamos es invertir ese triángulo, en donde los controles de ingeniería que están en amarillo ya van a ser, en vez de los más pequeños, van a ser de lo más importante. Tenemos que rediseñar todos nuestros equipos y nuestros procesos de trabajo. Hasta ahorita seguimos escuchando a las empresas proveedoras que nos vienen ofreciendo y vendiendo lo mismo que hace 10 o 15 años. Una grabadora, ahora ya son digitales, antes eran DVRs, antes eran filmadoras. Para los que son de mi antigüedad, me refiero a 1960, esos equipos siguen siendo lo mismo. Simplemente ahora son más eficientes, sí, pero no ha cambiado. Cuando yo pongo una cámara para observar un robo, ¿qué estoy observando? Y voy a hablar por los mexicanos. De repente me dicen, oye, ¿captaste al delincuente en cámara? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo es? Ah, pues mira, es moreno, gordito, chaparrito. Caballeros, el 99% de los mexicanos somos así. Estoy describiendo a todos los mexicanos delincuentes. No me sirve eso. Tengo que empezar ya a ver hacia adelante, hacia otras tecnologías que nuestros mismos proveedores que nos están vendiendo las cámaras ya nos están ofreciendo, pero a lo mejor no estamos escuchando. Tenemos que sustituir, tenemos que reemplazar el material o esos equipos o procesos por unos que tengan un riesgo inferior. Y como les decía, un ataque externo puede controlar nuestras cámaras, puede controlar nuestros sistemas de acceso, nuestras alarmas. Y algunos de ustedes, por poner un ejemplo que la mayoría de nosotros ha de haber visto, en una película de Rápido y Furioso, creo que fue la número 5, al inicio llevan unos autos muy bonitos, poderosos, BMW, les disparan unas balas que se adhieren a la lámina, que llevan unos chips y empiezan a controlar la computadora de los vehículos. Bueno, eso que en esa película lo decíamos, qué jalada de luz, qué buen viaje hicieron los directores de la película. Bueno, eso existe, caballeros. Y en Estados Unidos ya ha habido robos y secuestros usando ese tipo de dispositivos, no en donde le disparan al vehículo, pero sí en donde ponen dispositivos con el cual pueden controlar la computadora del vehículo y hacer que falle, se enfrene, se pare. Lo mismo que hacemos con el GPS, con el paro de motor y que suene la alarma del coche y todo, los delincuentes lo pueden hacer. Entonces, ¿qué estamos esperando para tomar el siguiente paso para que eso no suceda? Y finalmente, la eliminación completa del riesgo.
¿sí? Yo estoy de acuerdo con ustedes, es imposible eliminar completamente el peligro. Pero si no pensamos en eso, si no pensamos que ese es nuestro objetivo, si ustedes piensan que su objetivo es que en vez de que este año me roben 100 camiones, que nada más me roben 10, estamos en un error. Mi objetivo este año es que no me roben ni un camión, 0. Y mi objetivo para el año que entró es 0. Y el que sigue es 0. Si yo mismo me digo, bueno, pero es que ya incrementaron mucho los robos en México, entonces me voy a dar chance el año que entra que me roben 3. No, así no funciona. Entonces, tenemos que cambiar la jerarquía de los controles que hacemos. Vamos a hacer rápidamente, porque creo que me estoy extendiendo demasiado, espero benevolencia por parte de ustedes. ¿Cuáles son las causas? Y luego vamos a ver las internas que puedo controlar y las externas que no puedo controlar. Vamos a ver, por ejemplo, el número 2, necesidad de material y psicológica. ¿Qué sí puedo controlar internamente? La conducta patológica de las personas, sí, si hago un buen procedimiento de reclutamiento o de análisis de mis proveedores externos. Ya existen procedimientos, existen empresas transnacionales con técnica que aparentemente se inició en Israel, en donde ya no necesito entrevistar a la persona en vivo, ya no necesito hacerle el polígrafo. A través de llamadas telefónicas con análisis de estrés de voz y algunos otros parámetros, se puede identificar la propensión de una persona a cometer un delito. Si quieren ustedes saber si hubo ya el asalto y si participó en él, también se puede hacer. Pero ahorita estamos hablando en lo que puedo controlar a futuro. Todos los que estén trabajando conmigo con una llamada telefónica de 15 minutos hecha por expertos y en donde computadoras son las que hacen el análisis de la voz y del comportamiento y las respuestas de las personas, emiten opiniones sobre si esa persona es propensa a delinquir o ya ha delinquido y el grado de delito al que pudiera estar dispuesto. Como les dije, todos tenemos un precio. ¿Qué no podemos controlar dentro de este mismo renglón? La pobreza, el deterioro social y el desempleo. Pero lo que sí puedo controlar es de todas esas personas que están en alguna de esas desafortunadas condiciones, pobreza, deterioro social o desempleo, sí puedo controlar quién va a entrar a trabajar conmigo o quién no. Hablemos, por ejemplo, del quinto elemento, la quinta causa, el descontento. Sí puedo controlar los salarios, el clima laboral y el no dar recompensas. Yo soy enemigo totalmente de dar recompensas. Cuando yo contrato a una persona, yo espero que dé su 100%. No tengo por qué darle una recompensa por hacer bien el trabajo para el que fue contratado. Mejor le doy un buen salario, muy competitivo, a lo mejor por arriba de la competencia, para que él no busque delinquir o no busque irse a otro lado. Pero si se lo pongo sujeto a una recompensa, entonces en cualquier momento dado le estoy diciendo a esa persona, el narcotraficante te puede recompensar si le das la información. O otra empresa te puede recompensar si te vas a trabajar con ellos después de que yo te entrené y te capacite. Y del clima laboral ni hablemos. Eso depende totalmente y se puede controlar. El COVID fue y es un problema, sí. Las empresas debimos adaptarnos, sí, pero es controlable el clima laboral. ¿Qué es externo en cuanto al descontento y que no puedo yo controlar? La insurgencia, la delincuencia y la escasez en la oferta de conductores. Muy bien, ahora, ya que hice toda esta evaluación, ya que sé cuáles son los riesgos, ya que sé cómo puede ser el tipo de delincuencia, los 4 tipos que vimos,
a la que puedo estar expuesto, valoro mi riesgo y emito, de acuerdo a la tabla que tengo arriba, si puede ser ligeramente dañino o extremadamente dañino. Y por otro lado, la probabilidad de que suceda si es baja, media o alta. Esto es solo un ejemplo. Cada uno de ustedes puede hacer su matriz. Yo les puedo decir que las matrices que yo manejo con mis clientes, con las personas que me solicitan esto, hay matrices que son de 20 por 30. Y los que ustedes estén familiarizados con los planes de continuidad de negocios y con la elaboración de Black Swan, los cisnes negros, que es cómo se van a tocar los principales problemas detectados en un Business Continuity Plan, un plan de continuidad de negocios, me entenderán. Esta es una tabla muy sencilla, de 3 por 3. Las tablas normalmente no son así de fáciles. A lo mejor se las facilitamos para la alta dirección, para presentar a proveedores o a quienes queremos atraer como clientes. Pero internamente las áreas de seguridad somos mucho más complejos de esto. Otra manera de verlo es el impacto que puede tener. Arriba hablé de severidad del riesgo. Aquí el impacto, con otra tabla que es de 5 por 4, es si es menor, moderado, mayor o catastrófico. Y la probabilidad es de casi seguro que va a suceder, es probable, es posible, es improbable y verdaderamente es raro. Vamos a hablar de un tornado en la Ciudad de México. Hasta hace 15 años yo les hubiera dicho, jamás se ha dado. Estaba en la categoría de raro y sucedió. Sucedió en el oeste de la Ciudad de México. No, en el este, perdón, al este de la Ciudad de México. ¿Sigue siendo considerado raro? Sí, pero entonces ya pasó de menor a moderado, porque ya sucedió una vez. Ya que tienen todo esto, entonces hacen la evaluación. Aquí solo puse algunos ejemplificativos de qué podría ser un secuestro, un saqueo, hurto, robo, falsos retenes o puestos de control, falsos accidentes durante la ruta, otro engaño y finalmente el promedio de todo. Y en la columna vertical pusimos que dónde podría darse. ¿Cuál es el punto crítico en donde podría suceder esto? En donde se hace la carga de la mercancía, estando en ruta, estando haciendo parada para alimentos, ir al baño, en un estacionamiento autorizado, en las entradas y salidas de las ciudades, cuando están descargando en destino, por ejemplo, en este caso, en el puerto en donde llevaban la mercancía que fue contaminada con pasta de cocaína, y sacamos también un promedio. Con todo esto, elaboramos ya cómo vamos a gestionar esos riesgos y qué vamos a hacer con ellos, cómo los vamos a atacar. Esto ya sería muy extenso, esto es ir uno por uno, si lo podemos eliminar, si lo podemos mitigar, si lo podemos transferir. ¿Qué es transferir? A una compañía de seguros, eso es transferir. Transferir es que en vez de que utilice camiones normales, utilice camiones blindados. Por ejemplo, para transportar mis mercancías, absolutamente toda la mercancía que se maneja en el laboratorio, incluyendo la vacuna, va en camiones blindados. A pesar de que va escoltado por 2 unidades fuertemente artilladas, de todos modos va en camión blindado. Pero esas son decisiones que cada uno de nosotros tomamos en base a el análisis de riesgo que hicimos. En conclusión, amigos míos, tenemos los dispositivos de seguridad y los tenemos ahora que interconectar con una red de Internet segura. Ya no podemos utilizar cualquier red de Internet. Si ustedes me preguntan, a lo mejor ahorita, en México, una de las mejores es la de Amazon. Sin embargo, si es ahorita considerada una de las mejores, también yo creo que los delincuentes es una de las que más están atacando y es una de las que probablemente, si no siguen con el buen desempeño que tienen, la van a vulnerar. Entonces, no necesariamente la mejor ahorita va a ser la mejor mañana. Tenemos que hacer un análisis y los invito también, amigos de la seguridad, a que
estudien, se metan, aunque sea un diplomado, a una maestría sería deseable sobre el Internet de las cosas y sobre sistemas, la nube y la seguridad de la información, que garanticen la integridad y particionalidad de los datos. ¿Qué es particionalidad de los datos? Así como un embarque de cualquiera de mis clientes, la gente del almacén no tiene todos los datos. Ellos saben que tienen que subir 3 productos A, 5B y 8C, y los tienen que empacar, pero no saben a dónde van. La gente de embarques sabe a dónde va ese paquete, pero no sabe qué contiene. El transportista no sabe qué lleva, porque todo viene codificado en sus órdenes de compra. Y en el destino, los que van a recibir el producto sí saben qué trae ese camión y ellos son los únicos que tienen toda la información. Los guardias de seguridad no la tienen, ellos nada más reciben una hojita en donde dice sí, se permite la salida de este camión. Eso se llama particionar la información. Bueno, lo mismo sucede en redes. No deben de tener toda la información sobre sus embarques sobre una sola plataforma. Es muy común que utilicen SAP, por decirles un ejemplo. Es muy buena plataforma, pero si alguien violenta SAP y entra en su sistema, va a tener toda la información de todos sus productos. Entonces, particiónenla, separen ya esa información, manéjenla en diferentes plataformas y busquen seguridad en la nube. Equipamientos para el tráiler. Aquí no les voy a decir nada nuevo. Todo esto ustedes ya lo conocen. Lo que sí les voy a comentar es, existen ya tapones de gasolina conectados con el sistema de alarma. Y esto es por uno de los principales robos hormiga que tenemos, es el combustible de los camiones. También tenemos en nuestros camiones un sistema de alarma en el volante. El único que lo puede manejar es el chofer asignado a ese camión. No hay de otra. Y con eso también lo estamos protegiendo cuando los asaltan y quieren secuestrarlo. El camión no funciona si sus manos y sus dedos no están puestos en el volante. Tiene algunos otros candados, por supuesto, para que no le corten las manos y los dedos y los peguen ahí al volante. No es tan sencillo. También tenemos teléfonos que se activan si otra persona los manipula. Por ejemplo, mi teléfono celular. La forma en que yo lo agarro, la forma en que tecleo y las palabras que uso al teclear, mi teléfono tiene un software que identifica si soy yo el que lo está haciendo. Cualquiera de ustedes va a teclear a un ritmo diferente, va a construir las palabras y las oraciones de forma diferente a mí y va a manejar el teléfono en la mano diferente. Entonces, el teléfono identifica eso y se bloquea. Y finalmente, escáneres fijos en los vehículos que están enviando la información del estado general del vehículo a un teléfono celular que no es el de ustedes. Y entonces hay un área independiente del GPS, hay un área de inteligencia que está analizando los datos que está mandando el camión para determinar si alguno de esos comportamientos detectados por ese escáner pudiera ser similar a cuando ha sucedido robos. Una vez más, tecnología a más alto nivel. Otra sugerencia que les recomiendo son los QR, los Square QR. Nosotros, cada camión lleva uno diferente con cada embarque y cambia la codificación aún en un mismo trayecto. Puede la unidad de custodia llevar una calcomanía y pegársela encima del anterior para cambiar el código del camión y con eso evitar que si alguien llega a robarnos el descifrador del QR, al ponerle otra calcomanía mientras va en tránsito el camión con un diferente QR, ya estamos hablando de otra plataforma, entonces ya el delincuente tendría que tener al menos 2 plataformas. Normalmente cambiamos 4 o 5 veces en un trayecto esos QRs y además con eso también yo puedo identificar en qué momento y por dónde está pasando el camión y sé que va intacto todavía. Con todo esto,
finalmente termino mi análisis de riesgo y debo de preparar cómo voy a responder ante un evento. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Quién? ¿Y cómo? Y entonces yo debo de bajar este pico rojo que se ve aquí y hacerlo más alargado para que me impacte menos y pueda continuar el negocio. Como pueden ver abajo, en rojo está la emergencia. En ese momento está sucediendo un incidente. Entra el plan de crisis, entra el sistema de comunicaciones para un plan de crisis, se empieza el Business Continuity Plan y el plan de recuperación de negocios, Disaster Recovery Plan, empiezan a trabajar para que vuelva yo a regresar a mi negocio, a mi empresa, a mi transporte, a business as usual. Terminamos con 3 aspectos básicos que debemos de cuidar. Damas, caballeros, ustedes están en las posiciones que tienen en sus empresas, en el gobierno, en el lugar donde trabajan, gracias a su reputación. Los contratan por la buena reputación que tienen ustedes en el mercado. Bueno, lo mismo sucede con nuestros clientes, nuestros proveedores y nuestras empresas. Viven de la reputación. Entonces, el activo más importante, por supuesto, después del ser humano, a proteger es la reputación, la imagen y, por supuesto, a los propietarios de las empresas. No debemos de descartar, y también es tema de otra charla muy, muy larga, el medio ambiente. Soy fanático de cuidar a nuestro planeta y, finalmente, de las personas. El COVID-19 nos ha hecho un impacto financiero con pérdidas de mercado, pérdidas de ventas, incrementos de costos, pero el impacto operativo viene una vez más, y lo puse en mayúsculas al principio, la reputación y la imagen. Cuiden eso, es su activo más importante. En un plan de emergencias no solo debe de haber el robo del camión, hay muchas otras cosas que deben de estar enlistadas, pero esto ya el tiempo se acaba y sería motivo, yo creo que hasta de un diplomado o una maestría. Factores temporales que nos están afectando, los disturbios que hay, porque se cierran las fronteras, porque cambian las leyes entre Honduras y Costa Rica, entre Nicaragua y Honduras y Costa Rica y El Salvador, y entonces no se ponen de acuerdo. Nosotros tenemos ahorita en nuestra frontera sur problemas con los inmigrantes. Esos disturbios están ocasionando disrupción en nuestras vías de comunicación. Tenemos los efectos internos, los guardias, la autoridad, nuestra imagen. Tenemos los asuntos internos, cada uno sabrá cuáles son. Tenemos asuntos de salubridad, como sabemos, en Costa Rica el gobierno nos obligó a dar ciertas vitaminas, independientemente del EPP, a nuestros colaboradores, y los casos positivos que se dieron de COVID. Quiero cerrar con unas palabras de agradecimiento a todos nuestros conductores, a todas las personas que trabajan en la cadena de distribución, en la red logística, porque durante el COVID se reconocieron a las enfermeras, a los médicos, y lo merecen. Pero si no hubiera sido por todos ustedes que se dedican al manejo y distribución de mercancías, la gente hubiera muerto de hambre, no hubiera tenido los bienes mínimos necesarios para poder seguir viviendo, comiendo y estar encerrados en sus casas. Nosotros teníamos que estar en la calle cuando mucha gente tuvo la oportunidad de quedarse en casa. Entonces, un aplauso para todos nosotros, todos los de seguridad, todos los de la cadena logística. También somos héroes durante este COVID. Con esto termino. Muchísimas gracias y dejo abierto el micrófono si todavía hay algunos minutos para preguntas. Estoy a sus órdenes. Vamos a aprovechar esa invitación que hace Eduardo a hacer un aplauso para todos los miembros de esta cadena logística, y a la vez un aplauso para Eduardo por esta amplia exposición.
Vamos a aprovecharte, Eduardo, un momentito más porque tenemos varias consultas que nos han ingresado a través de la plataforma de WhatsApp y vamos a comenzar con la primera. ¿Cuáles considera usted que son 3 de los puntos claves para minimizar el robo de mercancías? Si tuvieras que puntualizarlo así, 3. Muy bien. La tecnología ya está, vamos a partir al 100% de lo que podemos pagar nosotros. Necesitamos regresar a lo básico. ¿Qué es lo básico? Lo puse hace ratito, la gente. Revisemos la calidad del lugar donde están trabajando, cómo los estamos tratando, con el simple hecho de decirles buenos días, cómo está tu familia. Hoy en día cualquiera de nosotros puede tener un hijo enfermo, una madre, muchos hemos perdido parientes. Un simple ¿cómo estás? Puede mejorar mucho. Entonces, mejoramos nuestras relaciones personales con nuestro equipo de trabajo. Número 2, enfoquémonos no en lo que está sucediendo ahorita. Cuando van ustedes manejando y van a 100 kilómetros por hora o más, si ven un bache, ya no hay tiempo de maniobrar porque se pueden chocar. Ustedes normalmente a esa velocidad ven hacia adelante. Vean hacia adelante, amigos. Vean hacia 3 años, 5 años, hacia dónde quieren llevar a su empresa, a dónde quieren llevar la seguridad y enfóquense en eso. El día a día lo van a hacer los transportistas y los guardias. Y finalmente, ustedes mismos, su reputación. ¿Se acuerdan que ya platicamos de ello? Para que Eduardo Telles siga teniendo la reputación y me sigan invitando a este foro, necesito seguir siendo eficiente, ético y ser el mejor, o tratar de llegar a ser el mejor. Entonces, eso mismo hagan ustedes. Bien, sé que lo mencionaste también en tu presentación, pero una de las personas que es parte de la audiencia nos pide que recordes tal vez si existen algún tipo de preparación antirrobo para los responsables de carga en tránsito. Sí, inclusive puse una lámina sobre eso y les puse algunos gadgets modernos que se están utilizando, como el sensor en los volantes, como el que el teléfono, si alguien más lo manipula, manda mensajes. Yo les agregaría también, nosotros ya estamos monitoreando en tiempo real todos nuestros camiones. Tenemos una persona asignada que va platicando con 3 o 4 de ellos al mismo tiempo sobre distintos temas. Esto hace que el operador vaya despierto, vaya observando qué sucede a su alrededor y tenga la oportunidad de decir si algo está mal, desde sentirse del mal del estómago y tengo que parar al baño hasta me están persiguiendo. Entonces, una vez más, la tecnología está bien. Eso ya lo estamos haciendo. Regresemos a lo básico, regresemos a las personas. Sobre ese mismo punto, tal vez para ampliar un poquito más sobre ese regresar a las personas, dice siendo que los transportistas, los camioneros, son parte importante de esa cadena, ¿qué recomendaciones nos puede regalar para abordarlos a ellos en prevención? Aquí yo les diría que dividamos a los camioneros en 3 grandes grupos. 1, el que es dueño de su camión. Ese no le interesa que se lo roben porque de eso vive. Entonces, es una persona que en principio buscará siempre ser honesta, estar siempre a tiempo y cumplir. El segundo grupo es el que es dueño de muchos camiones. Está en el mismo sentido. Entonces, son 2 grupos de los que no me preocupa mucho. A mí me preocupan los que no son propietarios de su camión, que se los prestan o bien que trabajan para compañías transportistas muy grandes. Yo me enfocaría en eso, en mejorar los procedimientos de reclutamiento de los grandes transportistas que, como les decía, ya nos podemos ahorrar el viaje de ir a entrevistarlo, ir a hacer la visita a su casa para ver si es cierto que vive ahí. La tecnología nos ayuda y se puede hacer remotamente. Ya también, más allá de eso, también lo mencionaste durante la presentación, pero nos piden nuevamente si podés precisar, ya hablamos de los transportistas de carga, pero siendo que existen esas amenazas contra los empleados de la cadena logística, sobre el resto de la cadena logística, ¿qué otras medidas son recomendadas? Hablé y les dije que todos tenemos un precio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es averiguar en dónde está el límite del precio de cada una de las personas
dentro de la cadena logística y ver también cuáles son sus perspectivas de vida. Habrá los que nada más quieren llegar ahí, son movedores de los que funcionan un montacarga y son felices moviendo un montacarga, pero hay otros que quieren más. Entonces, a esas personas hay que analizar y si no les vamos a poder ofrecer más en el almacén o dentro de la cadena logística, entonces es un motivo de ocupación, todavía no de preocupación, para buscarle un mejor lugar a esa persona que no se siente inconforme y que empiece a buscar la manera de satisfacer su ego, su deseo de triunfar a costa de la empresa o de nuestros bienes. Y ya para terminar, hablabas en la presentación también de las jerarquías de manejo de riesgo y cómo están invertidas en la forma en que la mayoría las tiene actualmente y cómo deberían ser. Alguien pregunta por acá, ¿en qué porcentaje cree usted que en general las empresas están ya orientadas a esa pirámide invertida? Yo digo, hablando de empresas transnacionales, las más grandes del mundo que ustedes puedan imaginarse, la de refrescos, la de tenis, la de comida, la de medicamentos que nos ayudan a los hombres a veces, yo diría que todavía no invierten el triángulo. Esto es nuevo y yo creo que va a ser más fácil que empecemos las empresas pequeñas invirtiéndolo. Y con eso, si todos los chiquitos invertimos el triángulo, a final de cuentas, el de la empresa grande va a terminar invertido porque todos los que somos sus proveedores o todos los que somos sus clientes ya lo hicimos. Bien, Eduardo, creo que ese es uno de los grandes aportes de esta completa presentación que nos has hecho el día de hoy para los participantes en este congreso, y es cómo aprender de esas best practices que son relativamente nuevas, pero que pueden servir como herramientas para los dolientes de este tema. Muchísimas gracias, Eduardo. Cerramos nuevamente con un aplauso por tu participación.